Doctor, ¿ya continúo? Pues sí, porque te abandonaron tus compañeros, regresaron 22, cuando tú quieras. Entendido. Bueno, el siguiente fármaco va a ser Rituximab, el cual se va a utilizar de forma sistemática en aquellos casos en que son resistentes, los pacientes son resistentes a los otros fármacos inmunosupresores. También va a existir otros fármacos, pero que terminaron siendo contraproducentes con respecto a los efectos que producía, como pueden ser la ciclosporina. La siguiente, por favor. Ahora bien, en el caso de las inmunoglobulinas, las hemoglobulinas se infunden de 400 miligramos por kilogramo día de 5 días o 1 gramo kilogramo día por 2 días. Y en este caso, la administración de dosis mayores pues no han mostrado que sean más eficaces. El beneficio se va a ver reflejado cuando pasen alrededor de 4 o 5 días, pero puede durar hasta semanas o meses. Dentro de los efectos secundarios están las meningitis linfocitarias, y además de que existe también el riesgo de que se produzca un shock anafiláctico. En el caso de la timectomía, se realizaron ensayos y pues se han demostrado pues que tiene un efecto adicional, por lo que se verá recomendado es en situaciones en las que los pacientes sean jóvenes. En el caso de la timectomía parece incrementar el número de pacientes que necesitan menor dosis de medicación posterior pues, a la realización de esta. Dentro de las complicaciones más frecuentes van a ser el dolor torácico, que puede durar varias semanas, además de que pues tendrán una cicatriz poco estética, y es muy importante la vigilancia de este paciente timectomizado, ya aproximadamente dentro de las primeras 4 semanas. Posterior a esto, la dosis de los anticolinesterácicos, como les mencionaba, se va a ver reducida y pues se va a ir ajustando individualmente con el debido cuidado. La siguiente, por favor. Lo que les mencionaba de la vigilancia dentro de esas primeras 4 semanas se debe a que dentro de este periodo pueden ocurrir diversas crisis miasténicas que se verán agravadas. Dentro de las crisis agudas, pues vamos a encontrar de 2 tipos y resulta bastante relevante saber distinguir entre si es una crisis colinérgica o una crisis miasténica. En el caso de las crisis colinérgicas, casi siempre se van a observar en los pacientes que se automedican y toman una dosis de anticolinesterácicos pues inadecuada y pues terminan encontrándose de una forma débil. Además de esto, se va a encontrar un signo bastante
importante para saber distinguir, vaya, en donde los músculos respiratorios pueden entrar en una crisis colinérgica porque cuando los esqueletos aún no responden a los anticolinestérásicos, los músculos respiratorios pueden entrar en una crisis colinérgica porque no responden a los anticolinestérásicos. Para esto va a ser el tratamiento va a ser una inyección de hidrofonio con fines de mejorar pues la respiración. En el caso de las crisis miasténicas, se suele desencadenar por infecciones, especialmente de tipo respiratorio. Rara vez se debe a un efecto debido a la medicación de anticolinestérásicos, por lo que la eficacia del hidrofonio o de la neostigmina para sacar al paciente de la situación pues resulta limitada. Si un paciente se presenta con una crisis miasténica, se deberá ingresar inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos para aspirar las secreciones, intubarlo y ponerlo bajo una ventilación artificial si es necesario, y pues tratar la causa de la crisis. Para esto, en la mayoría de los casos, suele ser necesario aumentar la dosis de corticoides, o incrementar también la administración de inmunoglobulinas vía intravenosa para pues ayudar al paciente a salir de esta crisis miasténica. La siguiente, por favor. Bueno, en lo que son las pautas de tratamiento según el tipo de miastenia y también el tipo de paciente, tenemos que la miastenia ocular localizada únicamente se trata con piridostigmina en el caso de que no haya algún tipo de masa tímica. Si existen las masas tímicas, se va a optar por la timectomía. Si el paciente ¿Ya me escuchan mejor? Sí, se escucha mejor. Ok, creo que eran mis audífonos. Bueno, les decía que en el caso de las pautas de tratamiento para lo que son los diferentes tipos de miastenia y también dependiendo del paciente, en el caso de la miastenia ocular localizada, esto se va a tratar únicamente con piridostigmina, en caso de que no exista una masa tímica. En caso de que exista una masa tímica, se puede recurrir a lo que es la timectomía y si el paciente sigue permaneciendo sintomático o la miastenia se generaliza, se va a optar por el tratamiento inmunosupresor. El tratamiento inmunosupresor estándar de la miastenia grave va a ser lo que son los corticosteroides, como la prednisolona, que puede ser sola o se puede acompañar de lo que es la azatropina, la cual permite reducir la que es la dosis de la prednisolona y con eso también reducir los efectos secundarios que a esta conlleva. En los casos de la miastenia grave con anticuerpos antirreceptor de acetilcolina, la timectomía está indicada en aquellos pacientes jóvenes que presenten alguna masa tímica o en aquellos pacientes sin masa tímica, ya que en estos, bueno, en los con masa tímica pues obviamente los va a ayudar y en los sin masa tímica, pero mientras sean jóvenes, no genera el grado de beneficio que les genera a las personas que sí tienen un tipo de timoma, pero pueden ser coadyuvantes hacia el tratamiento inmunosupresor.
y no está indicada la timectomía en pacientes mayores de 60 años que no presenten algún tipo de masa tímica. En el caso de los pacientes que presenten miastenia gravis con anticuerpos antitirosina quinasa muscular, bueno, en este caso la tasa de anticuerpos se relaciona con la gravedad del cuadro clínico. Esto no sucede en el tipo anterior de miastenia, el que se relaciona con los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. Y este tipo de padecimiento es más frecuente en mujeres y la edad no influye en el cuadro clínico ni algún tipo de base biológica como la herencia. La sintomatología predomina principalmente en lo que es la musculatura vulvar y respiratoria y se acompaña de debilidad permanente y atrofia muscular. Este tipo de miastenia no se asocia con lo que es la proliferación linfocitaria en el timo, por lo cual los pacientes no se van a ver beneficiados por la timectomía en ningún caso. Y lo que es las crisis agudas, en estos casos pueden ser tratados con inmunoglobulinas intravenosas o con plasmaféresis, pero en los pacientes con anticuerpos antitirosina quinasa muscular, se prefiere a lo que es la plasmaféresis antes que las inmunoglobulinas intravenosas, cosa contraria a lo que son los pacientes con anticuerpos antirreceptores de acetilcolina. En ellos se prefiere las inmunoglobulinas intravenosas antes que la plasmaféresis. Y bueno, en estos casos la buena respuesta a la piridostigmina ocurre solamente en la mitad de los pacientes y el incremento de la dosis de piridostigmina puede llevar a una crisis colinérgica, por lo cual la prednisolona y el rituximab son los tratamientos más eficaces en lo que es los pacientes con anticuerpos antitirosina quinasa. Y en el caso del rituximab, un ciclo puede conseguir remisiones a largo plazo y solamente se volvería a utilizar en caso de tener algún tipo de recaída, ¿no? Bueno, en el tratamiento de la miastenia grave generalizada, ya sea por los por los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina o por los por los anticuerpos antitirosina quinasa muscular, se pueden utilizar corticoides como la prednisolona, ya sea con o sin azatioprina, y también piridostigmina. En caso de que haya una buena respuesta, pues se continúa con el tratamiento, y en las malas respuestas, pues se pueden utilizar otros fármacos como el micofenonato, el tacrolimus, la ciclosporina y el rituximab. También en el caso de la miastenia graves con anticuerpos seronegativos hacia lo que es bueno, más bien que es seronegativa hacia lo que son los anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y los anticuerpos antitirosina quinasa muscular. En estos casos te pueden detectar lo que son los anticuerpos anticortactina, y este tipo de padecimiento es de predominio ocular. Va a tener la tendencia a comenzar en personas más jóvenes y suele ser leve al inicio, y los síntomas vulvares van a ser reducidos en comparación a los otros dos padecimientos en el máximo de su evolución, y responde a tratamientos más o menos parecidos a los anteriores, o sea, a los corticosteroides y a la piridostigmina. Siguiente, por favor. Bueno, algunas advertencias o consideraciones especiales en estos pacientes es que hay muchos fármacos que no pueden ser utilizados en ellos, por lo cual se les debe dar la lista a los pacientes, y en el caso de tener algún padecimiento,
en donde se tenga que administrar un nuevo fármaco, se le debe pedir que consulte antes de ingerirlo. En el caso de la lista, se prohíben antibióticos aminoglucósidos como la streptomicina, la kanamicina, tobamicina, neomicina, polimixina, colistina y el ciprofloxacino. En el caso de los sedantes y antidepresivos, no se deben de usar las benzodiazepinas, los neurolépticos, los opiáceos, las sales de litio y los antidepresivos tricíclicos. En los relajantes musculares están prohibidas la quinina, la quidina, la procainamina y los corizantes. También están prohibidos los betabloqueantes. En los depreciadores de potasio están prohibidos los diuréticos, las resinas y cambiacationes. También está prohibida lo que es los antagonistas de calcio, la peniciclamina, el interferón, los contrastes yodados, las sales de magnesio y la toxina botulínica. En estos pacientes se recomienda tomar suplementos de potasio y evitar el magnesio. Y también para problemas cotidianos se recomienda que pueden usar de manera libre lo que es el paracetamol como un analgésico y la amoxicilina como algún antibiótico. En los casos de anestesia, los pacientes con miastenia grave tienen un aumento de riesgo en cualquier tipo de cirugía. Sus cirugías se consideran de alto riesgo. En el caso de ser posible, siempre se va a preferir lo que es utilizar anestesia local o regional. Y en el caso de que el tipo de cirugía no lo permita y se necesita una anestesia general, los anestésicos indicados van a ser aquellos que sean agentes gaseosos y se debe de evitar lo que son los relajantes competitivos. Siguiente, por favor. Otro caso especial son las pacientes embarazadas que van a padecer miastenia gravis. Como sabemos, la miastenia gravis es un padecimiento que predomina en mujeres y especialmente en aquellas en edad joven, por lo cual es muy común que llegue a convivir con lo que es el embarazo. En estos casos, el estado clínico previo al embarazo no va a predecir algún tipo de buena evolución, es decir, si nuestro paciente estaba estable antes, nada nos garantiza que durante todo el embarazo o durante el parto o posterior al parto se mantenga igual. En este caso, 1/3 de las pacientes con miastenia gravis suelen empeorar durante el primer trimestre del embarazo o pueden tener exacerbaciones en las manifestaciones clínicas de la miastenia. Suelen tener mejoría en los meses sucesivos y tienen una recaída o vuelven a empeorar de manera rápida en el posparto. La mayoría de las exacerbaciones de lo que es la miastenia grave pueden causar mayor riesgo de aborto espontáneo, parto prematuro, ruptura prematura de membranas, parto por cesárea, prematurez, bajo peso al nacer o puede causar una menor puntuación de APGAR a los 5 minutos en el neonato. El tratamiento ideal para las pacientes con miastenia gravis que estén embarazadas va a ser la pirostigmina oral, que va a ser el tratamiento de primera línea, y algunas formas parentelares de otros inhibidores de la acetilcolinesterasa, como el hidrofonio, la neostigmina intravenosa, pueden producir contracciones uterinas, por los cuales van a estar contraindicadas en el embarazo. También la prednisona va a ser el inmunodepresor de elección, y en el caso de que se requiera un inmunosupresor no esteroideo, ya sea porque haya una poca respuesta o por los efectos adversos que puede provocar la prednisona, se puede utilizar la zatropina y la ciclosporina. El metotrexate, el micofelato de mofetil y el rituximab van a estar contraindicados porque tienen ciertos efectos teratogénicos.
Igual, en las pacientes embarazadas se puede utilizar terapia con inmunoglobulina intravenosa como monoterapia a 0.4 gramos por kilogramo en infusiones mensuales. Este tratamiento se realiza principalmente 2 meses antes de lo que es la concepción, o se empieza, y se suele mantener durante todo el embarazo y a 1 mes del posparto. En el caso de aquellas pacientes que presenten algún tipo de exacerbación y se requiera una mejoría rápida, también se puede utilizar la inmunoglobulina intravenosa y la plasmaféresis, ya que ambas son efectivas y seguras. En el caso de la plasmaféresis, se recomienda realizarse después del 3er trimestre y debe realizarse en decúbito lateral izquierdo para evitar hipotensión. Y si se realiza en el último trimestre, esta debe de realizarse con monitorización al feto también. En el caso del parto, si la paciente se encuentra estable, se puede esperar o no está contraindicado un parto natural. Pero si existe algún tipo de razón o de problema de tipo obstétrico, se va a indicar lo que es la cesárea. En el caso de estos pacientes, la lactancia materna no se encuentra contraindicada, pero si los títulos de anticuerpos se encuentran altos, en ese caso sí se desalienta a lo que es o se prohíbe realizar la lactancia materna, porque puede haber una transmisión pasiva de los anticuerpos por la leche materna y puede causar lo que es la miastenia neonatal transitoria. También en el caso de aquellas pacientes que deseen embarazarse, debe de desalentarse el embarazo si se encuentran en alguna situación inestable o si toman fármacos citotóxicos. Digamos que el perfil farmacológico aconsejable antes del embarazo y durante el embarazo va a ser la piridostigmina más prednisona con ocinaciotropina. Si se toma algún otro fármaco diferente a estos, deben ser retirados. Por ejemplo, si se toma metotrexate, se debe retirar 3 meses previos a la concepción. El micofenolato de mofetil debe de retirarse 6 semanas previas a la concepción y el rituximab 1 año antes de la concepción, porque como les había mencionado anteriormente, todos estos fármacos tienden a tener cierto efecto teratogénico, por lo cual se pueden desarrollar algún tipo de anomalía en el feto. Siguiente, por favor. Bueno, y los recién nacidos que vayan a que provengan de madres con miastenia graves, van a examinarse en busca de lo que es la miastenia neonatal transitoria, de la que voy a hablar en la siguiente diapositiva. Okay. La miastenia neonatal transitoria ocurre en un 10 a 15% de los neonatos provenientes de madres con miastenia graves, y va a ser un proceso transitorio que suele ser mínimo o muy grave por transferencia pasiva de anticuerpos antirreceptores de acetilcolina y anticuerpos antitirosina quinasa muscular. Este va a variar en gravedad, pero los principales síntomas se relacionan con lo que es la dificultad para la deglución y la respiración, aunque también se puede presentar una leve hipotonía o un cuadro muy grave de tosis, llanto débil, dificultad para la succión, debilidad muscular generalizada. Y estos síntomas se suelen presentar al nacer o a las pocas horas. Se relaciona con un título alto de anticuerpos en la madre y se resuelve en un periodo de 2 semanas a 3 semanas, aunque otra bibliografía decía que entre 7 y 21 días, o sea, 1 semana y 3 semanas. El diagnóstico se realiza mediante la aplicación de neostigmina, la cual va a mejorar los síntomas a los 10 minutos. Y el tratamiento suele ser variable dependiendo de los síntomas y de la gravedad del síndrome neonatal.
Usualmente, pues por los problemas para respirar y también por la dificultad de succión, se suele utilizar algún tipo de terapia para mantenimiento de la respiración por vía artificial y la nutrición suele ser mediante sonda gástrica. También algunos niños nacidos de madres con miastenia graves suelen nacer con artrogriposis, que se atribuye al paso de lo que son los anticuerpos contra la fracción gamma del receptor de acetilcolina, inhibiendo el desarrollo adecuado muscular de los niños. Siguiente, porfa. Bueno, otro tipo de miastenia va a ser la causada por iatrogenia. Es una miastenia autoinmune iatrógena y se suele asociar con 3 causas principales que van a ser lo que es la administración de penicilamina, interferón alfa y trasplantes de médula ósea. En los casos de la penicilamina, esto se suele asociar más con pacientes tratados o se encuentra más en pacientes tratados por artritis reumatoide que por enfermedad de Wilson. La penicilamina es uno de los tratamientos principales de la enfermedad de Wilson, pero se suele encontrar este problema o este tipo de miastenia, se suele encontrar más en aquellos con artritis reumatoide. Y la sintomatología va a aparecer entre 2 meses a 1 año después de iniciar el tratamiento y no suele ser una sintomatología muy grave y va a desaparecer entre los 2 y 6 meses después de interrumpir el fármaco hasta en un 70% de los pacientes. En el caso de aquellos pacientes en el que los síntomas persistan, se considera se ha desenmascarado una miastenia latente que se debe tratar de forma convencional, como les mencioné anteriormente. También se ha descrito casos de miastenia en pacientes con otras enfermedades autoinmunes que son tratados con interferón alfa, como son la leucemia, los tumores o la hepatitis C. Estos casos pueden aparecer al cabo de unos meses y ser, digamos que, crisis miasténicas normales. Bueno, un padecimiento, digamos, general, como el normal, o también se describen lo que son las crisis miasténicas fulminantes. Y por último, en el caso de los trasplantes, estos son por trasplantes de médula ósea, que usualmente presentan algún tipo de complicación neurológica, pero en este caso es en el caso de la miastenia autoinmune iatrógena por trasplantes, es por una reacción crónica del huésped contra el injerto que puede durar desde meses hasta 10 años después de haber sido practicado lo que es el trasplante. Siguiente, porfis. Y por último tenemos a los síndromes miasténicos congénitos. Estos van a ser un grupo de síndromes heterogéneos muy raros que van a afectar a la unión neuromuscular. En este caso, los síndromes no se asocian con una causa autoinmune, su patogenia no es autoinmune, sino que se debe a defectos genéticos en lo que es la unión neuromuscular. Y también se han descrito en algunos casos de los síndromes miasténicos congénitos mutaciones en lo que es la merosina, lo cual implica que haya un efecto también en la funcionalidad de los axones y no solamente en lo que es la unión neuromuscular. Estos síndromes miasténicos congénitos se pueden clasificar por defectos presinápticos, sinápticos o postsinápticos. En el caso de los defectos sinápticos, el más destacable es la miastenia congénita con apnea episódica, que anteriormente se llamaba miastenia familiar infantil, y esta depende de fallos en la recaptación de la colina o en la síntesis, movilización y almacenamiento de la acetilcolina. Y se va a caracterizar por debilidad y factibilidad
así como crisis de insuficiencia respiratoria que se desencadenan después de fiebre, infecciones o exceso de ejercicio físico. Y este tipo de efecto congénito puede ser la causa de muerte súbita o también de encefalopatía anóxica. Y si el paciente, como es congénito y pues suele aparecer desde el nacimiento, si el paciente sobrevive a estos cuadros, el cuadro clínico posterior va a ser similar a lo que es un tipo de miastenia clásica. En el caso de esta enfermedad, el potencial de la placa terminal es normal, pero se demuestra un agotamiento en la posactivación al cabo de 5 minutos de una estimulación de 10 Hz. Y va a responder a lo que es los anticolinestéricos. También dentro de los defectos presinápticos se va a encontrar el síndrome congénito similar a CEL y la pobreza de vesículas sinápticas. En los defectos sinápticos se va a encontrar el déficit congénito de la acetilcolinesterasa de la placa terminal por mutaciones de COLQ. Estas puede aparecer como un niño blando que va a requerir ventilación asistida o en casos más leves puede debutar con oftalmoparesia, disfagia, disartria y déficit selectivo de la musculatura del cuello y de los extensores de las muñecas y los dedos, con reflejos pupilares y fotomotores lentos. En esta enfermedad, un solo estímulo va a desencadenar una respuesta repetitiva y los pacientes van a responder al tratamiento con efedrina y albuterol. En los defectos postsinápticos, en lo que son las anomalías anomalías cinéticas primarias con disminución o no del número de receptores de acetilcolina, vamos a tener a los síndromes de canal lento y a los de canal rápido. El síndrome de canal lento va a tener un tipo de herencia autosómica dominante y va a aumentarse lo que es la amplitud y el número de repeticiones con los anticolinestéricos. La debilidad en este síndrome puede ser asimétrica y va a ser mayor en músculos extensores de la muñeca y en los extensores del dedo y el cuello. Y algunos pacientes van a mejorar con lo que es la administración de fluoxetina o quinina. En los síndromes de canal rápido es tanto clínica como eléctricamente muy parecido a lo que es la miastenia grave clásica. Y los afectados suelen mejorar con anticolinestéricos y con la 3,4 diaminopiridina. En la deficiencia primaria de receptores de acetilcolina con o sin anomalía cinética menor, va a ser un grupo heterogéneo de trastornos esporádicos que son autosómicos recesivos, van a aparecer ya sea en la infancia o en la edad adulta y van a cursar con hipotonía, insuficiencia respiratoria, debilidad de la musculatura ocular y vulvar y con deformidades esqueléticas. Y estos pacientes van a responder a los anticolinestéricos combinados con la 3,4 diaminopiridina. Y otros síndromes miasténicos congénitos tienen su inicio en lo que es la juventud o en la edad adulta y van a ser derivados de mutaciones que afectan a los genes de la rapsina y el DOX7 y algunas de las mutaciones en DOX7 van a producir miopatías de tipo cinturas. Y siguiente, por favor. Eso es todo, esas son nuestras referencias. Muchas gracias. Se acabó la presentación. Bueno, tengo tiempo para preguntas. Si tienen que ser comentarios, preguntas, críticas, sugerencias, algún comentario en pro o en contra. Si no tienen, quiere decir que el tema está muy claro, que puede haber un 10 para todos si le preguntamos. Oigo, no hay preguntas.
Sí, doctor, disculpe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué cuando hay un exceso de colinesterácicos se produce una debilidad muscular y no al contrario? ¿Por qué? Sí, esto está reportado en algún autor que señala que la prueba del tensilón o hidrofonio puede dar resultado al revés. En vez de haber mejoría, puede haber este empeoramiento. O sea, está reportado un muy pequeño número de casos. ¿Por qué sucedería? Pues tiene que haber una combinación entre lo que presentó tu compañero antes, de que puede haber o crisis miasténicas o crisis contrarias, crisis colinérgicas. Es que es una crisis colinérgica lo que puede haber en esos casos porque el medicamento resultó demasiado pues efectivo para el paciente, más de lo que queremos. Es uno que responde con poca dosis o con dosis promedio, con efectos secundarios o contrarios. Sí puede ser por el medicamento. Incluso él te señaló dentro de su presentación, compañero que lo presentó, o es tú el que está preguntando, que no convendría hacerlo, sino en casos muy particulares que él dice que existen y que suceden. De todas maneras, yo les iba a recomendar que estas pruebas no las hagan ustedes a solas. Apóyense con alguien que sepa más que ustedes, pidan apoyo, pidan ayuda, vayan a un hospital si es posible, hagan la prueba dentro del hospital, estén al pendiente del paciente. Por ejemplo, para los comentarios que hizo tu compañera de las embarazadas, pues obviamente tiene que haber un pediatra, pero capaz en un hospital con ginecología importante, casi segundo o tercer nivel. Y idealmente todas estas pruebas no se hacen de rutina en hospitales de segundo nivel. No lo conozco yo que lo hagan aquí en Río Blanco o en Orizaba. Ignoro si los hospitales particulares tienen esa prueba, pero entonces tú estás dependiendo de la prueba o de la capacidad clínica que tengas para tomar decisiones correctas, exactas, adecuadas. Y además es distinto manejar un paciente que está controlado o que tiene pocos síntomas o que los síntomas los puede referir o te puede consultar a uno que tenga crisis y que tenga que requerir la hospitalización. Incluso para indicar estos tratamientos que todos tienen efectos secundarios, conviene que el médico esté vigilando esos efectos secundarios y los prevenga. Y también que ajuste las dosis progresivamente hasta que diga, aquí ya tengo efecto, ya no voy a dar más. Y esto te vas a llevar todos los días y en ciertas ocasiones y no falles pues al tiempo que tomes el medicamento. Habría que decir al paciente que él no tome decisiones personales. Me voy a poner este medicamento así o así lo quiero o necesito. Que siempre consulte con el médico, que lo esté vigilando, que lo esté acompañando, que lo oriente, que lo apoye, que lo asesore y que diga, tú no estás solo, tú tienes que llamarme o venir aquí a mi consultorio o vamos al hospital, inmediatamente informas, porque es correcto lo que dijo su compañera al final, en la presentación final, cuando dijo que habría que darle una lista al paciente para que él sepa con nombres comerciales qué medicamentos no debería tomar, que no los acepte de ningún médico, aunque se los den con buena intención. Entonces, por eso ustedes tienen que ser una gran capacidad de tener información farmacológica para que hagan las cosas correctamente o no se metan con estos medicamentos. Van a salir mal los pacientes y ustedes pueden tener una demanda gigante. El gran problema va a ser en los niños recién nacidos, pero en general sí puede haber un efecto secundario contrario por el